Bienvenidos nuevamente a otro segmento de Recorriendo la Fe. Esta oportunidad vamos a charlar con un hermano en Cristo, mi padre, quien tiene muchos años ya de recorrido en el cristianismo. Papi, ¿a qué año escuchó usted por primera vez el Evangelio? Bueno, yo creo que a los 13 años, cerca de cumplir 14, escuchamos el Evangelio porque mi papá estaba siempre interesado ya en las cosas de Dios. Según él nos contó, él había escuchado en la Alianza algo de la palabra, pero también estaba familiarizado con la iglesia luterana, que es el colegio y la escuela donde yo estudié. Entonces, una amiga de él le había dicho de que está llegando una iglesia porque había visto un rótulo en Cuenca, en la 9 de octubre, y le pidió que vaya a investigar a ver si qué es lo que enseñan en esta iglesia. Y nos estamos refiriendo a la primera iglesia de Cristo en Cuenca, en la calle San Gurima. Y pues mi papá fue, y cuando nosotros, fue una vez, y después nos llevó a nosotros, y ahí estaba llegando recién un misionero que se llamaba Louis McBride. Entonces recuerdo de que el hermano Louis McBride, después del culto, dijo, ¿puedo llevarles a la casa? Y en ese momento, pues él nos llevó a la casa y hizo un compromiso de enseñarnos el Evangelio a nuestra familia. Y ahí prácticamente empezaron las lecciones, teníamos 5 lecciones de estudio. Entonces, luego de que terminamos las 5 lecciones de estudio, ya tocaba el bautismo. Yo con mi hermano estábamos yéndonos de ir a jugar fútbol y nos encuentra el misionero ya en media calle y nos hace regresar porque nos faltaba la última lección. Y con la última lección, pues era la aceptación y el entendimiento del bautismo, pues. Y nos hizo regresar a la casa y ahí terminamos la lección. Terminamos como a las 6 de la tarde y entonces el misionero dice que les impide que sean bautizados. Y pues la familia decidió. Ese día estaba frío, lluvioso. Sin embargo, nos fuimos a bautizar en el río Tomebamba, que todos conocen. Hicimos esa decisión 8 de febrero de 1978. Es la manera en cómo mi vida espiritual empieza. En esa fecha fui bautizado y de ahí empezamos ya a asistir a la iglesia. Mi pregunta va más que todo para que las personas que nos están viendo pues vean la necesidad y la importancia de tener a Jesucristo en nuestras vidas. Y bueno, de lo que usted ha conversado algunas ocasiones, desde los 13 años está en lo que es la vida del ministerio como tal. Y es interesante porque, por ejemplo, no cualquier niño hoy en día de 13 años está pensando en Dios y en estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que realmente le motivó a que a tan temprana edad realmente dedicase su vida de ese momento hasta el día de hoy a los caminos del Señor? Bueno, en ese entonces yo con 13 años, o sea, no tenía un sentido completo, un entendimiento completo de en sí mismo la palabra de Dios, aunque cuando le empecé ya a estudiar la Biblia me empezó a gustar y me aprendía los versículos y las lecciones que nos mandaba el hermano. Entonces empecé a ver que tenía enseñanzas atractivas en respecto a la palabra de Dios. Pero también el desafío que se nos presentó desde el inicio ya del bautismo, porque el hermano, como éramos pocos, pues nos hizo participar. Por ejemplo, yo empecé a participar en el repartimiento del pan, de la cena. También después de bautismos, creo que fue un mes o unas semanas en que había una campaña que se estaba iniciando la iglesia en Ibarra. Entonces éramos un grupo de 6, 7, 8 jóvenes en la iglesia. Entonces el hermano dijo si queríamos ir a Ibarra a una campaña evangelística y nos llevó. Y en esa campaña evangelística, pues salimos a tocar puertas, a enseñar a la gente la palabra de Dios. Ya habíamos aprendido las 5 lecciones. Entonces, ahí hubo una persona que en realidad decidió bautizarse. Era un zapatero en quien hicimos nosotros contacto con la palabra de Dios y él decidió también bautizarse. Entonces, esas cosas para mí fueron impactantes y en realidad Dios iba
ya tomando ese camino o tomándome a mí como parte del ministerio. Y ahí empecé yo a amar las cosas de Dios porque las cosas de Dios empezaban a tener sentido ya en mi vida. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto tener un poco de charla acerca de su vida ministerial. Esperamos que algo de lo que hayan escuchado ustedes les sirva dentro de su vida ministerial, dentro de su vida espiritual. Aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, vean de esto como un ejemplo de la importancia realmente, la necesidad y la gran bendición que es de tener a Dios en nuestras vidas. Los esperamos en el siguiente capítulo. Bendiciones.